Bien, ahí estamos chicos, espero que se esté viendo, espero que se esté escuchando. Primero que nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del momento y a la hora que esté viendo este video. Bien, en esta clase del temario vamos a ver y vamos a hablar 100% sobre ondas de Elliot. Bien, esta clase, este video, se va a quedar grabada como ondas de Elliot desde cero. Bien, la idea en este video es explicarle quién fue el creador, quiénes fueron los dos sucesores, luego que el creador murió, bien, distintos movimientos, características, nombres y demás. Bien, todo lo que van a haber visto, todo lo que van a ver en este video de forma resumida, lo tienen en el PDF de manual de ondas, bien, o el principio de las ondas de Elliot. Ahí literalmente tienen todo, es un PDF súper completo, escrito con ejemplos, bien, con conteos, con gráficos. Entonces la idea es que ustedes complementen este video que voy a estar explicando yo lo básico, bien, de ondas de Elliot desde cero, más el manual. Bien, bueno, vamos a arrancar, así el video no se hace muy largo. Déjenme ver si está grabando, excelente. Bueno, primero que nada, como dice el título, bien, ondas de Elliot desde cero. Para quien no sabe qué son las ondas y demás, simplemente las ondas de Elliot es un método de lectura, bien en base a patrones repetitivos que nosotros buscamos identificar y entender dentro del mercado. Bien, se forma el método de ondas de Elliot, bien, como por ejemplo estas ondas de Elliot. También tenemos el concepto de trading institucional, un poco de Smart Money, patrones armónicos y demás. Bien, recuerden que el análisis de mercado, el análisis técnico, tiene distintos tipos de métodos de análisis, o sea, distintos tipos de análisis de mercado o distintos tipos de método de lectura. Bien, y ondas de Elliot es uno de ellos. Bien, ya teniendo en cuenta eso, ondas de Elliot es un método de lectura. Más adelante le voy a explicar qué buscamos identificar y cada tipo de esos movimientos y demás cosas. Bien, más que nada, esto es lo más importante, lo principal, lo que fue el creador de las ondas de Elliot fue Ralph Nelson Elliot. Bien, esto ustedes lo pueden buscar por internet, comprobar quién era, cuándo nació, cómo murió, pero como les dije, mi idea no es explicarle todo de una no, mejor dicho, toda la información, sino lo más resumido y lo más importante. Bien, el creador del método de lectura, o mejor dicho, el creador de ondas de Elliot, bien, fue Ralph Nelson Elliot. Lo que fue Ralph Nelson Elliot fue un economista estadounidense, bien, el cual obviamente en sus 30 años en adelante se dedicó a investigar el comportamiento de los mercados financieros. Bien, Ralph Nelson Elliot, recuerden que en esto estamos hablando de los años 1900, entre los 1900 y 1940, que fue ese tiempo en el que él fue practicando el método de ondas. Después, en fines de 1940 en adelante, ya directamente se comprobó y se verificó el método, bien. Pero mientras tanto lo que hacía Ralph Nelson Elliot era investigar e identificar, más que nada entender por qué y de qué forma se movía el mercado. Recuerden, más que esto también da risa porque en aquellos momentos no era como hoy en día que tenemos el trading. En aquellos momentos era verlos por diarios, verlos en distintas formas que vendían, lo podemos ver. Hoy en día entramos a nuestro computador o celular, vemos el gráfico y listo. Pero en aquellos momentos no era nada que ver. Entonces lo que Ralph Nelson Elliot buscaba era entender por qué se movía el mercado y de qué forma. Bien, y en base a esto fue como él arrancó a identificar distintos comportamientos que sucedían de forma fija. O sea, por ejemplo, él veía que el mercado subía y bajaba. Bien, sucedía X cosas después que pasaba eso, y después veía que de vuelta el mercado hacía el mismo movimiento y sucedía, o sea, después que hacía ese movimiento, pasaba de vuelta lo mismo que el movimiento anterior. Entonces de esa forma fue identificando patrones repetitivos, bien, que sucedían en el mercado, que esto pues ya directamente desarrollando el método cuando se diferencia movimiento motriz, correctivo, los tipos de movimientos motrices, los tipos de movimientos correctivos. Bien, pero lo básico que arrancó a hacer Nelson Elliot fue identificar que el mercado siempre se movía en patrones repetitivos. El mercado hacía esto, y después se desarrollaba de X forma. El mercado hacía esto y esto, y después de ese movimiento se desarrollaba de X forma. Entonces ahí fue identificando, como le dije, patrones repetitivos que él después le daba nombres, bien, como por ejemplo movimientos motrices, correctivos y demás cosas. Bien, eso fue el inicio de las ondas de Elliot. Bien, como le digo, lo que es Ralph Nelson Elliot, que lo tiene acá, nace en el año 1871 y fallece en 1948, pero el método de ondas, por así decirlo, se arranca a aplicar o arranca a ejecutarse dentro de los mercados de los 1940, del año 1940 en adelante. Bien, una vez que Ralph Nelson Elliot ya tenía la teoría de ondas ya totalmente hecha, ya comprobada, ya la iban practicando,
sucedió que se enfermó, estuvo varios años bastante complicado hasta que en 1948 Ralph Nelson Elliot fallece. Bien, una vez que Ralph Nelson Elliot muere, dos de sus mejores estudiantes, en el transcurso en que Elliot directamente desarrollaba la teoría, tenía estudiantes lo cual le iban aplicando y le iban estudiando a la par de él. Ya no es que fue una sola persona que la desarrollaba, la estudiaba, sino que a la par que él la estudiaba y desarrollaba, había otras personas, otros estudiantes, otros jóvenes, mejor dicho, que le iban desarrollando y estudiando a la par de él. Bien, sus dos mejores estudiantes, los más cercanos a él en este caso, fueron Prechter y Frost. Bien, lo que fue Prechter y Frost, como le digo, fueron los dos estudiantes más cercanos a él, que justamente estos dos chicos fueron, o mejor dicho, terminaron siendo los sucesores de la teoría de ondas. Una vez que Ralph Nelson Elliot muere, estos dos chicos, bien, también estadounidenses, los dos yankees, terminan quedando como sucesores, que significa que el nombre de las ondas de Elliot terminó quedando a nombre de Prechter y Frost, bien, pero el creador, el que realmente las fundó, por así decirlo, o el que arrancó a identificar los patrones repetitivos que hoy en día buscamos, o las reglas, lemas que hoy en día buscamos, el verdadero creador fue Ralph Nelson Elliot. Bien, así que este es el principio de las ondas de Elliot. O sea, lo más básico, bien, el creador fue Ralph Nelson Elliot. Una vez que Ralph Nelson Elliot murió, los sucesores fueron Prechter y Frost, que, vale la redundancia, estos dos chicos fueron después los que crean el manual de ondas de Elliot, que es que está fijado en EWI, que es la página internacional de ondas de Elliot, que justamente este mismo manual que estos dos chicos desarrollaron y escribieron en base a los conceptos aprendidos que Ralph Nelson Elliot fue desarrollando. Es el mismo manual, que en este caso está resumido en un PDF, es el mismo manual que tienen ustedes. Y entonces por eso es importante que ustedes entiendan que el manual que yo les estoy compartiendo, que ustedes tienen acceso a estudiar, es el mismo manual directamente. Obviamente cuando lo han escrito estos chicos ha sido mucho tiempo atrás, bien, pero es el mismo manual con los mismos conceptos y las mismas definiciones que ustedes están teniendo, es el mismo que estos chicos desarrollaron después que Ralph Nelson Elliot murió. Bien, otra importancia de por qué importa o no importa la fecha. Fíjense que la teoría de ondas, chicos, se practica de los años 1940, hoy estamos en 2023, estamos hablando que hace casi un siglo que se está practicando un método de lectura. O sea, la teoría de las ondas, para que ustedes entiendan, no es algo que apareció ayer, no es algo que apareció hace un año, 2 años, sino que es algo que viene ya hace más de 70, más de 80 años. Bien, entonces es importante que ustedes entiendan esta parte, que es un método que lleva bastante tiempo, fue estudiado, fue analizado y fue comprobado que funciona. Entonces eso es importante para desarrollar nuestro trading. Bien, aplicar un método de lectura o un sistema de trading que esté comprobado que funciona. Bien, entonces, como dije recién, el principio, más que nada, lo primero literalmente es esto. Bien, bueno, ahora vamos a ir a la parte más práctica, ondas de Elliot desde cero. Bien, esto para que ustedes entiendan, todo esto yo ya lo dejé escrito y armado para que una vez que yo me conectara y grabara esta clase, ya esté todo listo. Bien, yo la realidad es que soy bastante lento, o sé equivocarme bastante escribiendo lo que es el teclado de la compu, entonces preferí escribirlo. Obviamente me equivoqué, lo borré, lo acomodé en colores, lo separé todo, para que cuando hagamos yo personalmente grabe el video y ustedes lo vean, ya esté todo armado y todo listo. Bien, bueno, dentro del elotismo, bien, como dice acá, únicamente existen dos tipos de movimientos. ¿Esto qué significa? Que nosotros cuando estemos en trading vivo y arranquemos a analizar y a estudiar las gráficas, solamente vamos a estar interesados en identificar dos tipos de movimientos. O sea, nosotros no vamos a buscar 5 movimientos, 6 movimientos ni 10 movimientos, solamente vamos a buscar dos tipos de movimientos, este y este. Bien, primero movimiento motriz, bien, y segundo movimiento correctivo. Entonces estos dos acá son los únicos dos movimientos que vamos a estar buscando identificar y también entender dentro del método de lectura de ondas de Elliot. Bien, ¿qué son los movimientos motrices? Los movimientos motrices son los movimientos, que no puse ahí, pero ya hablando de los movimientos, son los movimientos que le dan una dirección al mercado, ya sea una dirección alcista o bajista. ¿Esto qué significa? Que los movimientos motrices, como dice acá, son los movimientos que van a estar marcando una tendencia y a la vez una estructura dentro del mercado. Por ejemplo, si nosotros tenemos un movimiento motriz bajista, no va a estar marcando la tendencia bajista y la estructura bajista. Y si tenemos un movimiento motriz alcista, lo mismo pero al revés, no va a estar marcando la tendencia y la estructura alcista. Por ahí esto parece muy básico, bien, pero ahora vamos a ver
los distintos tipos de movimientos motrices, que son puntualmente dos, y una vez que ya directamente vayamos aplicando a poco esto en el TradingView, van a ver que parece complicado, pero la verdad que es muy... en sí, la teoría de ondas es algo muy... parece muy difícil porque tenés distintos tipos de movimientos, tenés reglas, tenés lemas, pero una vez que te lo aprendes y los arrancás a identificar, créanme que es súper fácil, ¿bien? Entonces los movimientos motrices son los movimientos que le dan una dirección al mercado, ya sea una dirección alcista y bajista, sería I bajista o IO bajista. Y importante, una aclaración, es que todo movimiento motriz bien se lo cuenta o analiza con números. Bien, este es un error que suele suceder muchas veces, de que la gente cuando hace un conteo de movimiento motriz lo cuenta o lo analiza con letras, y está totalmente mal. Ya que todo movimiento motriz, ya sea, ahora vamos a ver los tipos de movimientos, bien, casi lo digo, pero siempre se lo cuenta o se lo analiza, le hace el conteo siempre con números. Bien, movimiento motriz siempre con números. Bien, dentro de los tipos de movimientos motrices tenemos dos tipos de movimientos, que son los impulsos, número uno, y las diagonales. Bien, los impulsos, el impulso es solo uno, no tenés impulso mayor, impulso menor, impulso inicial, impulso final, impulso expansivo, no. O sea, el impulso es solo uno, que es un movimiento motriz. Esto es un impulso, listo. Ese impulso tiene reglas y tiene lemas, que eso lo vamos a ver en otra clase de ondas de Elliott, puntualmente sobre impulsos, en ejemplos, escenarios, reglas, lemas, cuándo es un impulso y cuándo no lo es. Bien, pero lo importante es que el primer tipo de movimiento motriz es el impulso. Bien, el segundo tipo de movimiento motriz son las diagonales, que acá sí tenemos dos tipos de diagonales, que es las diagonales iniciales y las diagonales finales. Bien, esto, como les digo, esto es la clase o el video, como ustedes quieran llamarlo, de ondas de Elliott desde cero. Yo más adelante voy a hacer una clase 100% sobre impulsos, 100% sobre diagonales y clase por clase sobre los tipos de movimientos correctivos, y que después lo vamos a ver. Déjame ver si está grabando. Excelente. Entonces tenemos, vamos de vuelta, movimientos motrices son los movimientos que le dan una dirección al mercado. Estos movimientos motrices se cuentan o se analizan con números, y solamente tenemos dos tipos de movimientos. Tenemos los impulsos y tenemos las diagonales. Bien, entonces esta sería la parte de los movimientos motrices. Bien, esto, si ustedes quieren escribirlo, copiárselos en TradingView o sacar una captura, una foto, directamente frenan este video. Bien, que cuando lo estén viendo esto va a estar subido en YouTube. Bien, lo frenan, le sacan un screenshot, lo van anotando. Bien, pueden copiar este gráfico, así directamente distinguen, lo separan por motriz, correctivo, los tipos y eso. Bien, entonces esto sería la parte de movimientos motrices. Bien, ahora vamos a ir a los movimientos correctivos. Bien, ¿qué son los movimientos correctivos? Los movimientos correctivos, acá fíjense, por esto le dije que ya lo dejo escrito, porque suelo equivocarme bastante cuando escribo en la compu, no sé por qué, la realidad. Correctivo, ahí está. Bien, los movimientos correctivos, bueno, falta una S, ahí está. Los movimientos correctivos son los movimientos que corrigen un movimiento motriz anterior, que significa que un movimiento correctivo siempre va a estar y siempre se desenlaza después del movimiento motriz. O sea, recuerden que un movimiento correctivo siempre va a corregir un movimiento anterior. O sea, un movimiento correctivo no puede existir sin un movimiento motriz anterior. O sea, si nosotros tenemos un movimiento correctivo, sí o sí tenemos que tener un movimiento motriz anterior. No importa en qué temporalidad, si es fuerte, si no es fuerte, si es una diagonal, si es un impulso, si la corrección es esto, no. Si es una corrección, siempre hay un movimiento motriz anterior, ya sea la estructura y tendencia bajista o alcista. ¿Bien? Entonces la definición de un movimiento motriz es un movimiento, el movimiento correctivo es el movimiento que corrige un movimiento motriz anterior. O sea, tenemos un movimiento motriz, después viene su corrección, y viceversa, tenemos una corrección, ok, entonces antes hubo un movimiento motriz. Bien, fíjense cómo los dos se enlazan en base a eso. Y todo movimiento correctivo, esto es importante, se lo cuenta o analiza con letras. Acá también me faltó ponerlo, con letras. En este caso es ABC. Esto sería un caso de un tipo correctivo, pero también puede ser, un ejemplo puede ser ABC, si es un triángulo por ejemplo, ABC, DE. Entonces tenemos esos dos tipos de ABC. Entonces siempre el movimiento correctivo, se lo va a estar contando
analizando o identificando con letras. Bien, fíjense que movimiento motriz se contaba, se analizaba con números y un correctivo siempre se va a estar contando con letras. Bien, ahora tenemos 4 tipos de correcciones o 4 tipos de movimientos correctivos. Bien, el primer tipo de corrección es el zigzag, que acá justo le pongo el tipo de conteo. El zigzag es el tipo de corrección más común y más fácil de identificar, que es un patrón 3 ondas y se lo cuenta o analiza con un ABC. O sea, tenemos un zigzag, ya sabemos que el zigzag le vamos a hacer un conteo de una onda A, onda B y onda C, que en la clase 100% de un zigzag vamos a ver el patrón 3 ondas, cómo identificarlo, características y demás cosas. Pero como les digo, ahora es el pantallazo más importante para que ustedes tengan en claro todo esto. Entonces, primer tipo de movimiento correctivo, tenemos el zigzag, bien que directamente se lo cuento, se lo analiza con estas 3 letras que es A, B y C. Sería onda A, onda B y onda C. Bien. Después de eso tenemos la onda plana, que también se lo cuenta como ABC, y dentro de la onda plana, que es un tipo de corrección, tenemos 3 tipos de onda plana, que es la onda plana regular, la onda plana corrida y la onda plana expandida. Bien, lo mismo que lo he enseñado hace un rato, yo más adelante voy a desarrollar un temario 100% sobre ondas de Elliott, explicando uno por un movimiento, o sea, una clase de impulso, una clase de diagonal, una clase de zigzag, una clase de onda plana y así hasta que tengamos todo bien explicado. Bien, como les decía, onda plana, tenemos 3 tipos de movimientos. Tenemos una onda plana regular, una onda plana corrida y una onda plana expandida, y la onda plana se la cuenta con un ABC. Después tenemos un triángulo, que el triángulo se lo cuenta como A, B, C, D, E. O sea, fíjense que en vez de tener 3 letras, o sea, onda A, onda B, onda C, ahora tenemos 5 ondas que contar. O sea, un triángulo se desarrolla en 5 movimientos. Bien, y este triángulo también o sea, mejor dicho, el triángulo, también hay 3 tipos de triángulos, que es el triángulo corrido, triángulo expandido y el triángulo regular. Bien, lo mismo que la onda plana, tenemos 3 tipos de triángulos que la realidad es que no hay un porcentaje fijo de cuándo, o sea, lo que es plana y lo que es triángulo, no hay un porcentaje fijo o ya declarado, por así decirlo, decreto, de que cuándo sucede cada tipo de triángulo. Por lo general, el triángulo más, lo que es onda plana y triángulo, por lo general suceden los regulares, que son los comunes. O sea, cuando vean el video de triángulo onda plana, directamente el triángulo, por lo general, ya sea alcista o bajista, siempre un 70 o un 80% va a suceder el triángulo regular, o sea, el más común. Y lo que es onda plana es lo mismo. ¿Por qué? Porque es lo que no hay un porqué, mejor dicho, no les voy a mentir, o sea, no es por esto, bien, pero por lo general, como digo, si hay un triángulo, entre el 70 y el 80% de las veces va a haber un triángulo regular, o sea, el más común y el más fácil de identificar, pero es importante saber y también identificar cuándo es un triángulo corrido y cuándo es un triángulo expandido, bien. Y el último tipo de corrección es una corrección compleja. Fíjense como siempre, o sea, siempre, fíjense, tenemos ABC, ABCD y tenemos WXY y WXY, XZ. O sea, fíjense cómo todos los movimientos correctivos se encuentran con letras. Bien, primero, ABC sencillo, segundo también ABC, tercero ABCD y fíjense este. Bien, entonces, último tipo de corrección es una corrección compleja que se puede contar o analizar, depende si es una doble o triple combinación, en WXY y después WXY, XZ. O sea, si es una doble combinación es WXY y si es una triple combinación es WXY, XZ. Bien, por ahí esto puede parecer o les puede sonar bastante complicado, qué quilombo, pero créanme que una vez que se pone en práctica y más que nada se arranca a identificar de forma correcta cada tipo de movimiento, se termina siendo bastante más fácil. Bien, entonces esto sería la clase de ondas de Elliott desde cero. Bien, lo que vimos fue básicamente el creador, los dos sucesores, los dos tipos de movimientos que siempre buscamos identificar dentro de ondas, bueno, qué es un movimiento motriz y de qué forma se lo cuenta, o analiza, mejor dicho, los dos tipos de movimientos motrices, que es impulso y diagonal. Diagonal tenemos diagonal final, diagonal inicial y diagonal final. Y movimiento correctivo, que es un movimiento correctivo, cómo se cuenta un movimiento correctivo, siempre es con letras. Y los 4 tipos de movimientos correctivos, cada uno, o sea, los 4 tipos, cómo se cuentan y el tipo de cada movimiento correctivo. Bien, así que
Como les digo, la idea es que este video lo pausen, pueden sacar captura, anotarse esto, copiarlo, se envío como ustedes quieran. Y la realidad es, como les digo, lo ideal más que nada es que cada uno de ustedes complemente esta clase donde yo explico directamente lo básico, o sea, ondas de hilo TD0, por eso el título, lo complementen con el PDF que les pasé, que ese PDF está sacado bien de la página oficial de ondas de hilo. Entonces el PDF que yo les resumí, directamente le puse los más importantes, los acomodé por párrafo, por página, les copié las fotos y todo, ese es el PDF, o mejor dicho es el manual, sacado de la página oficial de ondas de hilo, de la página EWI. Si te buscan EWI, que es en este caso Elliott Wave International en inglés, las siglas en inglés es y latina. Bien, si ustedes buscan ahí, le va a saltar que es la página oficial de ondas de Elliott. Bien, entonces lo importante es que ustedes vean esta clase, vean el manual lo mismo, lo pueden imprimir, lo pueden ver de la compu, el celu, lo que ustedes quieran, y vayan aplicando poco a poco los conceptos que van aprendiendo y sumándole todos los zooms que vayamos haciendo durante la noche, y vean cómo yo aplico en mis análisis, mis conteos, mis escenarios, lo que sea, cómo aplico todo lo que les acabo de explicar y todo lo que está dentro de ese manual. Bien, así que espero que les haya gustado la clase, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video del temario. Nos vemos.